estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis. Ya nos acompañan en el estudio nuestros invitados de hoy, nuestros analistas. Como cada inicio de semana está con nosotros Marco Antonio Vázquez. Buen día, Lucelena, Mauricio, Rogelio, buen día, como siempre al auditorio. Rogelio, gracias por acompañarnos. Licenciada, buenos días al auditorio, buenos días a mis amigos y compañeros de la mesa, Marco, Mauricio. Y bueno, Mauricio Zapata, bienvenido. ¿Qué tal, Lucy? ¿Cómo te va? Buenos días al auditorio, buenos días a mis compañeros y amigos de la mesa. Bueno, si les parece, les comparto el tema de hoy que tendremos en análisis, igualmente para usted que nos acompaña del otro lado de la radio. Hoy vamos a platicar sobre este tema, bueno, que el sábado ocurrió un choque en el metro de la Ciudad de México, mientras que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se encontraba de gira de trabajo en Morelia, Michoacán. A raíz de este tema, bueno, empezaron a surgir algunas voces, expresiones en el sentido de que esta situación, este accidente puede afectar la imagen de Claudia Sheinbaum. Sí, ponemos también en el sentido de que es una de las denominadas corcholatas o de las posibles candidatas a abanderar Morena en la sucesión de gobierno del gobierno federal. ¿Qué opinas, Marco Antonio? ¿Crees que sí logre afectar este percance que hubo en el metro de la Ciudad de México? Bueno, pues definitivamente es probable que la ciudadanía piense que está abandonando sus obligaciones por aspiraciones que son legítimas, pero que a estas alturas del partido parecen una más ambición pues que algo normal o natural. Creo que su obligación tendría que estar en la Ciudad de México, y ese tipo de actos pues evidencian que está haciendo malas cosas, es que hay probable corrupción o desorganización, que es lo mismo o es peor, en el mantenimiento de las líneas del metro. Y pues bueno, Claudia Sheinbaum es una de las aspirantes, como lo es Marcelo Ebrard y como lo es Augusto López, que para mi gusto va a ser el candidato este último. No sé por qué lo veo más fuerte que los demás, y lo veo que crece ante este tipo de accidentes en el metro, que no solamente le pegan a Sheinbaum, también le pegan a Marcelo Ebrard, e incluso también rozan ahí al presidente López Obrador por el pasado que tienen ellos en el cuidado de la Ciudad de México. También hubo una persona que falleció y hubo infinidad de heridos, y pues definitivamente todo eso golpea una imagen política a la hora de seleccionar candidatos. Ok, correcto. ¿Coincides, Rogelio, en el tema de hoy? ¿Coincides en el sentido de que, bueno, sí pudiera afectar de alguna manera la imagen de Claudia Sheinbaum? Por supuesto que sí le está afectando, y bueno, lo vemos con el pronunciamiento que salieron a hacer ahí de inmediato a las pocas horas del suceso, los gobernadores de Morena y otros actores políticos de Morena, defendiendo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, argumentando que hay una campaña por parte de la oposición para pues demeritar su trabajo y castigarla con miras a su precandidatura, a su candidatura a la presidencia de la República. Es obvio que sí le está afectando, insisto, y lo vemos con esa defensa. Por lo demás, pues es lamentable, ¿no? Que tanto ella como los otros precandidatos a la presidencia, o las otras corcholatas del presidente López Obrador, pues ya anden desatados en plena campaña, y la misma jefa de gobierno es una de ellas. Ese día del incidente, desafortunadamente para ella, le tocó que estaba en Morelia dictando ahí una presunta conferencia, que es el argumento que ha estado utilizando pues para placearse por los diferentes estados del país, una conferencia sobre presuntas políticas exitosas del gobierno de la Ciudad de México, que yo me pregunto cuáles serían esas políticas exitosas de las que intenta hablar. Pero sí, no podemos sacar de que vincular este incidente en la ciudad en el metro de la Ciudad de México con el contexto de precandidatura de la jefa de gobierno. Y yo creo que algo que le favorece en estos momentos es que el accidente pues se empata con la visita del presidente de Estados Unidos a México. Creo que eso le quita reflectores y le va a, pues ahora sí, que aminorar el castigo social a la jefa de gobierno, pero una vez que se vaya
el presidente, yo creo que el tema va a volver a ser noticia principal pues en el sistema mediático del país, ¿no? Entonces, por más que la jefa de gobierno quiera deslindarse de responsabilidades, pues es evidente que es ella la principal responsable, ¿no? Y sobre todo porque, de acuerdo a investigaciones que se han hecho, investigaciones de medios nacionales serios que se han hecho en las últimas semanas, el metro de la Ciudad de México ha estado totalmente descuidado, ¿no? O sea, sobre todo de 3 años para acá, o sea, y las estadísticas ahí hablan de más de 3,000 incidentes que se han registrado. Y bueno, no podemos olvidar también aquella lamentable tragedia de mayo del 2022 que dejó 26 muertos cuando una de las estructuras de una de las líneas del metro pues se cayó y pues bueno, provocó un accidente de consecuencias lamentables, ¿no? Entonces, pues definitivamente que sí le está demeritando, sí le está afectando su imagen política, y creo que sí le va a repercutir en esa intención de convertirse en la sucesora de Andrés Manuel López Obrador a partir del 2024. Ok, correcto. ¿Qué opinas del tema de hoy, Mauricio Zapata? Totalmente de acuerdo, le va a pesar mucho, como le pesó en su momento lo de la línea 12, ¿no? Que se dio un par de meses antes de las elecciones del 2021, y que, bueno, a raíz de ahí pierde Morena más de la mitad de la Ciudad de México, que era su principal bastión, o uno de los principales bastiones del obradorismo y del morenismo a nivel nacional, y lo pierden. Y desde luego que esto también le va a traer consecuencias políticas, porque, bueno, los primeros reportes indican que se debió a la descompostura de un sistema de comunicación por falta de mantenimiento. Y hay que recordar que el metro cada año le han reducido el presupuesto para mantenimiento, y es algo criminal. Es algo criminal porque se mueven millones de personas diariamente por esta línea, y es lamentable. El cruce de esa estación, de la Raza, de la línea 3, es un cruce muy importante también dentro de la Ciudad de México, una zona donde se transborda, y es un punto importante para trasladarse a otras zonas de la Ciudad de México, y pudo haber sido con consecuencias peores. Imagínense si eso sucede en un metro como Pantitlán, como Valderas, como Pino Suárez, como Metro Centro Médico. Estaríamos hablando de decenas de muertos, y eso no se puede permitir. No pueden permitir que una persona esté dejando de darle dinero a un sistema que mueve a millones, insisto, que mueve a millones de personas, y por promoverse su persona para poder ser presidente o presidenta, pues tuvo que regresarse en una nave privada, o una nave que le prestaba el gobierno del estado de Michoacán, para poder atender la situación en la Ciudad de México, en el metro. Y pues bueno, si bien los fines de semana es para que la gente pueda hacer lo que quiera, descansar, dictar conferencias, etcétera, pues bueno, ahí están las consecuencias, ¿no? Claudia Sheinbaum prefiere ir a pasearse, a hacer campaña, aunque digan que no, en otros lugares, y está descuidando mucho su trabajo como jefa de gobierno de la Ciudad de México, como gobernadora, y lamentable también el que se victimice ella como políticamente, ¿no? Y todavía que sus compañeros gobernadores hagan una carta y dicen: ay, no, pobrecita nuestra hermana Claudia, porque la están atacando. Pues es lógico que la ataquen, y debe hacerse responsable y sufrir las consecuencias y ser de piel dura para aguantar los embates, ¿no? Así es la oposición, porque la oposición va a buscar cualquier situación para criticar, para cuestionar. Y si le están dando, se están poniendo de pichito. No es posible que los gobernadores, en vez de mejor guardar silencio y pedir que pues se destine dinero en este caso, para el mantenimiento del metro, pues la victimicen. Porque entonces ellos también están usando políticamente esa tragedia en su beneficio. Claro, hemos hablado mucho sobre la guerra sucia, ¿no?, que se da en las contiendas electorales, pero sobre este caso del accidente, del choque del metro en la Ciudad de México, se habla de un posible sabotaje político. Son las expresiones que también han surgido en torno a este tema. ¿Será que ya llegamos
a ese extremo de la cuestión de la guerra sucia a un sabotaje de esta dimensión? Marco. Terrorismo político. Una persona, Pedro Levi, si mal no recuerdo, fue el que mencionó eso, que él había trabajado en ese sistema metro y decía que no, que el accidente tendría que haber sido provocado para haber ocurrido como ocurrió el pasado fin de semana. Ojalá y no estemos en esos extremos, ojalá el terrorismo no haya llegado a la política porque la ambición de todos ellos la conocemos. La ambición de los opositores y la ambición de los propios grupos internos de Morena. Hace un año que estábamos en Tamaulipas en campañas, se hablaba de que saboteaban los sistemas de la Comapa, que cerraban válvulas, que alguien por ahí por las flores vio cómo personajes del gobierno estatal cerraban válvulas para que se quedara mucha gente sin agua. Es terrorismo político. Los que conocíamos a los del pasado decíamos, sí son capaces de eso y más. Sin embargo, el gerente que era de Morena, la presidencia municipal que era de Morena, se quedaban callados y ahí se quedaba en puro sospechosismo. Lo que ocurrió en el metro igual se va a quedar en pura sospecha de que pudo haber sido sabotaje, a menos de que haya peritajes y comprobantes, forma de comprobarlo científicamente esta situación. Pero como en Tamaulipas, lo que sucedió en el metro de la Ciudad de México tampoco es descartable. Son probabilidades y es muy triste que este país esté metido ya en una guerra que es criminal para buscar un puesto que se supone buscas beneficiar a la mayoría de los ciudadanos, de las personas. Sí, el bien común que decía, ¿no? En términos de leyes, quien buscaba ocupar un puesto o gobernar, Rogelio, pues así lo dice en la ley, ¿no? Que en esencia pues es buscar el bien común. Pero bueno, sobre esta temática, ¿tú coincides con estas expresiones de que pudiera ya haber pasado de la guerra sucia a un sabotaje, a un terrorismo político? Pues mira, conociendo el modus operandi de la clase política, pues no está descartado, ¿no? O sea, yo creo que es lo primero que se le viene a cualquier ciudadano común, pensar en un sabotaje, para que esto se dé, ¿no? O sea, evidentemente hay una guerra encarnizada ahí entre las mismas precandidatos del presidente por posicionarse, ¿no? Y no estaría nada lejos de la realidad que algo así hubiera sucedido. Yo leía declaraciones de los dirigentes del sindicato del Metro de la Ciudad de México, donde señalan que no hay hasta el momento ninguna explicación sobre el tema. O sea, ellos hablan de que pudiera haber ahí una falla, un cortocircuito que haya desactivado la señalización del metro, pero bueno, eso también es caer en especulación. Yo creo que al final tendrá que haber una investigación seria para determinarlo, y seguramente si hubo sabotaje, pues bueno, tal vez tenga la capacidad de las investigaciones de revelarlo. Yo creo que la principal interesada en eso deberá ser la propia jefa de gobierno para que pues se aclare esta situación. Pero lo que sí es cierto es que hay un total descuido del mantenimiento del metro de la Ciudad de México. Digo, insisto, las investigaciones que se han hecho revelan ahí cómo desde el 2018 para acá se ha venido deteriorando y cómo se han venido presentando incidentes bastante serios en las diferentes líneas del metro, que hablan de lo riesgoso que está convertido ese medio de transporte. A mí me parece que una de las principales causas es que, como ocurre en entidades como la nuestra, donde las comapas se han convertido en la caja chica de los gobiernos, del gobierno estatal, sobre todo los gobiernos municipales, pues bueno, también en la Ciudad de México creo el sistema del metro también se ha convertido en la caja chica del gobierno de la Ciudad de México para cuestiones políticas. Se han difundido inversiones de que muchos de los recursos que se obtienen de ese sistema pues son utilizados para promocionar precisamente políticamente a la jefa de gobierno. Entonces, pues es un mar de situaciones que habría que indagar para poder establecer qué fue realmente lo que ocurrió, qué fue lo que provocó este accidente, que bueno, ahora nos tiene metidos en una situación así. Claro. ¿Coincides, Mauricio, con Rogelio, con Marco, sobre esa temática de haber pasado de la denominada guerra sucia a un sabotaje que pudiera caer en terrorismo político? Sí, pudiera ser, nada está descartado, y historias como esa hay muchas, ¿no? Lo lamentable es que utilicen a personas inocentes para este tipo de situaciones. En este caso, pues bueno, los dos fallecidos que hay en torno, y los lesionados que hay en torno a este choque del metro. Afortunadamente
fue en un sábado en una hora no pico, por lo que mencionaba, ¿no? Es un punto importante de conversión o de transborde. La gente que va del norte de la Ciudad de México hacia el sur o hacia el poniente de la Ciudad de México es un punto importante para transbordar. Y bueno, afortunadamente no hubo, no había mucho flujo y se dio en una hora que no era pico en un sábado. Entonces, es lamentable que se den ese tipo de situaciones. Digo, lo hemos visto desde la década de los 60, cuando ha habido este tipo de situaciones y utilizan, pues bueno, en este caso el metro, el transporte público, algún avión, alguna situación así, para tratar de quitarle méritos al rival o eliminar al adversario. ¿Quién puede tener ahí injerencia en el metro de la Ciudad de México? Pues solamente Gobernación, en un momento dado. No creo que la Secretaría de Relaciones Exteriores tenga injerencia en ese esquema, y mucho menos que algún senador de oposición, a Felipe Calderón. Entonces, si es un golpeteo y es terrorismo político, es entre ellos mismos, y creo que pues no se vale, sobre todo porque habían dicho, nos habían jurado y perjurado que eran distintos y que las cosas no iban a ser como antes, y parece que son iguales o incluso peor. Ok, correcto. Bueno, si les parece, es tiempo de irnos a una pausa. No tardamos, hasta aquí quedamos con esta temática. Bueno, señalan o coinciden en el tema de que sí pudiera afectar a Claudia Sheinbaum esta situación, este accidente entre un choque del metro de la Ciudad de México, y también este punto que, si les parece, más adelante lo checamos, de lo que comentaba Rogelio, de que pudiera convertirse el metro en una denominada caja chica. Vamos a una pausa y volvemos. Cuando más lo necesitas, en H-E-B, los precios de miles de productos no suben. Tibón de res Supreme, 279 pesos el kilo. Costilla de cerdo Baby Back, previamente congelada, 154 pesos el kilo. Y queso rebanadas redondas Manchego Food, de 190 gramos, 44.90 la pieza. Vigencia al 9 de enero. En tienda y en línea, H-E-B. Lo mejor para ti. Ya llegó a Ciudad Victoria, la gran expo fabricantes de ropa, piel, calzado y accesorios de Moroleón y León, Guanajuato. Te esperamos en el Salón Roma del César, ubicado en Avenida América Española de la colonia Pedro Sosa, del 6 al 16 de enero, abierto de 10 de la mañana a 10 de la noche. Aprovecha y compra en la gran expo fabricantes de Moroleón y León, Guanajuato. Precios directos de fábrica. Refaccionaria Ruiz y SID, marca líder en suspensión, te desean un muy feliz año nuevo. SID, líder en suspensiones y amortiguadores. SID, suspensión y dirección es seguridad. Encuéntralos solo en Refaccionaria Ruiz. Felices fiestas y próspero año 2023. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en la mesa de análisis. Hoy, como cada lunes, nos acompaña en el estudio Marco Antonio Vázquez, Rogelio Rodríguez, y también está con nosotros Mauricio Zapata. Antes de irnos a la pausa, le comentaba que sobre la temática de hoy coincidían en que este choque del metro en la Ciudad de México, pues bueno, pudiera afectar la imagen de Claudia Sheinbaum, en el sentido de que, bueno, es una de las llamadas corcholatas, que así lo señaló el mandatario federal, que pudiera ser su sucesora en torno a este cambio de gobierno, las elecciones ya para el gobierno federal, para el cambio de mandatario. En este tema, ¿qué opinas, Marco Antonio, el argumento que daba hace un momento Rogelio Rodríguez, de que, bueno, este deterioro que ha tenido el metro, el mantenimiento, pues pudiera ser en el hecho de que pues también pudiera haberse convertido en una caja chica? El uso indiscriminado del recurso público para promocionarse. Hace un momento Mauricio decía, bueno, los sábados y los domingos cada quien puede hacer lo que les dé su gana. Creo que no. Creo que en el caso de los gobernantes no. Yo la Constitución no veo que diga, y los sábados y los domingos el presidente de la República descansa. Los sábados y los domingos el gobernador deja de ser gobernador. Eso no es cierto. O sea, yo siento que los gobernantes, los que son electos, son las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año,
y por tanto tendrían que ceñirse a lo que dice la Constitución al respecto. Hay un problema más grave. Están promocionando a Claudia, decían las diputadas, no violentamos la ley electoral, y la están promocionando violentando la ley electoral, y se está promocionando ella violentando la ley electoral, como lo hacen los otros dos aspirantes, o como lo hace el mismo presidente del Senado, Ricardo Monreal, y como lo hacen, bueno, te iba a decir que como lo hacen algunos panistas o peristas, pero ahí no veo a ninguno. Pero en su momento van a salir también a hacer lo mismo. Creo que este uso indiscriminado del dinero o este uso indiscriminado de la autopromoción tiene que tener un financiamiento. Y lamentablemente el financiamiento no creo que lo hagan los empresarios por el gusto de tirar dinero. Lo hacen a veces la delincuencia organizada o la delincuencia que se viste de política para financiar campañas y luego cobrárselas de maneras como les sea posible, que es arrebatando los presupuestos. Son temas que hay que revisar muy bien, y el tema del metro, del financiamiento, como sucede o como sucedía en las comapas o como sucede en las comapas de Tamaulipas, creo que se tiene que revisar a fondo y se tiene que llegar a una situación en la que se exhiba a quien así lo haga, porque no se vale que tu ambición política ponga en riesgo la vida de millones y millones de personas. Dices tú, bueno, no van a viajar millones de personas en un viaje del metro, ¿verdad? Pero algunos cientos sí. Y en algunas estaciones quizás se puedan contar por miles en las horas pico, y creo que eso es demasiado peligroso si es que está sucediendo. Y bueno, aquí nos damos cuenta por qué se quiere disminuir la capacidad del INE, la capacidad de los organismos públicos electorales en los estados, y por qué se buscan árbitros electorales más adecuados o más afines a cada sistema político que esté en el uso del gobierno en cada uno de sus momentos. Correcto, y ahora bien, para ir ya cerrando la temática de hoy, ¿ustedes a quién considera que beneficia este sabotaje o esta situación en la que pudiera caer la imagen negativamente, claro, de Claudia Sheinbaum rumbo a la sucesión presidencial? Pues desde mi punto de vista, más que no veo beneficiados. En todo caso, pues serían las otras corcholatas que, entre comillas, que del presidente. Pero definitivamente quien perjudica más, eso sí está claro, pues es a la jefa de gobierno, ¿verdad? Pero aquí hay un tema que a mí me gustaría destacar, o sea, más allá de que se logre establecer si fue un sabotaje o no, o si fue un accidente genuino o no, creo que ya es momento de que el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno mismo de la República le meta mano al sistema metro, o sea, que haya una estrategia clara y decidida de darle una rehabilitación absoluta al sistema, porque pues es un sistema que mueve diariamente, según sé, alrededor de 5 millones de personas, o sea, no es cualquier cosa. Yo creo que es el principal sistema de transporte en la Ciudad de México, y esa cantidad de personas que se mueven a través de él, pues evidencia el riesgo o evidencia más bien la necesidad de que sea un sistema que sea seguro, que sea confiable para los usuarios, ¿no? Porque pues si se centran solamente en investigar y encontrar responsables, y que si le pega o no le pega políticamente a la jefa de gobierno, pues creo que se están olvidando de que la principal responsabilidad del gobierno pues es garantizar la seguridad de quienes usan este medio de transporte. Yo creo que por ahí debería ser la prioridad en estos momentos, sin descuidar obviamente la investigación para determinar si fue un sabotaje o fue un accidente como tal. Sí, claro, coincido contigo. Lo vemos desde acá, ¿verdad? Desde la distancia, pero para los habitantes, para los usuarios de este medio de transporte, pues debe de ser la preocupación, la exigencia. Y también coincido en el rubro de que independientemente de si fue sabotaje, terrorismo o realmente una falla, ¿no?, que registró por ahí por falta de mantenimiento, se tiene que implementar una nueva dinámica, porque definitivamente algo está pasando, no es la primera ocasión que está pasando estas fallas, entonces algo se debe de hacer. ¿Con qué podemos ir cerrando, Mauricio? Pues yo cerraría con las 5 palabras, Lucy. Es Claudia la villana política. Ok, correcto. ¿Con qué cerramos, Marco? Se la puede llevar el tren en otras 5 palabras, ¿no? Es muy importante revisar el uso del dinero público.
Yo creo que también es muy importante que se hagan reformas a la Constitución y para evitar que las ambiciones políticas puedan costar vidas. Perjudicar. Claro que sí, sí, Nada definitivamente. más un ejemplo de cómo cuando los gobiernos son responsables y ver el sistema del metro como riesgoso, pues lo vemos con Nuevo León. Nuevo León acaba de suspender una de sus líneas precisamente durante 6, 8 meses, precisamente para darle mantenimiento y rehabilitación, porque detectaron fisuras en alguna de sus estructuras y creo que no se quisieron arriesgar a que les ocurra lo mismo que en la Ciudad de México. O sea, y creo que ese es un punto a favor del gobierno de Nuevo León, o sea, el haber paralizado las actividades del metro precisamente para garantizar la seguridad de los usuarios, porque pues imagínate tú como usuario que te tienes que utilizar diariamente ese sistema, con qué seguridad, o imagínate la angustia que vives estar subido en un vagón del metro que no sabes si va a llegar, si va a chocar, o sea, no sé, se va a caer, etcétera. Pues creo que es lo principal, ¿no? Sí, claro, de los males el menor, y en este caso pues el hecho de tal vez suspender o tener algunas complicaciones por los ciudadanos que en este caso utilizan ese medio de transporte, yo creo que la comprensión iría al principio en el sentido de que es en beneficio de ellos, para evitar accidentes. Bueno, si les parece, con esto cerramos. Gracias a usted que nos estuvo acompañando del otro lado de la radio. Gracias, Marco Antonio. Gracias, buen día. Rogelio Rodríguez. Gracias, licenciada. Nos vemos la siguiente semana. Y Mauricio Zapata, gracias. Hasta el próximo lunes, gracias. A nombre de todo el equipo de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano, le deseamos que tenga usted un excelente día. Esta es la máxima autoridad en música grupera. 101.7 FM. La Cotorra. Con el más alto nivel de audiencia.